Momento de la columna de divulgación científica que tenemos aquí en nuestro programa. Hoy lo tenemos a Santi en el piso acompañado de Seba. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Bien? Buenas. Aprovechen antes que nos privaticen. Sí. Es nuestro momento. Pues después Aparte, cobramos. Juanjo no defendió el honor. Sí. O Ya sea, dijimos. hizo lo que pudo. Sí, estaban Pero la Emi era un rival muy complejo. heavy Muy las difícil de categorías. vencer. Muy difícil de vencer. Además, está pensando si vuelve o no Alterna después de ese mundialito. Fue muy duro. Fue muy duro realmente. Ujú. Presentemos el tema de hoy, Santi. Bueno, como decía en Instagram, para los que me siguen, los muchos que me siguen, Ujú. esto es una columna reptiliana. Ok. Vamos a hablar de taxonomía. ¿Qué es? No tiene que ver con la taxidermia, son dos cosas distintas. Ok, bien. Suenan parecidos, pero no es lo mismo. Y para eso, obviamente, tenemos un experto, porque nosotros, bueno, sí estudiamos bastante en la carrera, pero tratamos de pasar esas materias rápido, porque como es mucha memoria, queremos no quedarnos libres por eso. Así que tenemos a Andrés Sebastián Quinteros. Ujú. Él es graduado de profesor en Ciencias Biológicas y licenciado en Ciencias Biológicas, egresado de la Universidad Nacional de Salta. Realizó sus estudios de doctorado en la Universidad Nacional de Tucumán. Actualmente se desempeña como docente en las cátedras de Sistemática Filogenética en la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSA. Además, es miembro de la Comisión Académica del Doctorado en Ciencias Biológicas de la UNSA. Es investigador adjunto de CONICET. Desarrolla sus tareas de investigación en el Instituto de Bio y Geociencias del NOA y Vigeo, UNSA CONICET. Sus temas de investigación involucran el estudio de anatomía, biogeografía, filogenia y taxonomía de las lagartijas sudamericanas. Ok. A lo largo de su carrera ha dedicado numerosos cursos de posgrado, contribuyó en capítulos de libros, ha publicado más de 30 artículos científicos en diversas revistas nacionales e internacionales. Tremendo. Bueno, bienvenido, Seba. Gracias. Muchas gracias por venir. Gracias Te pedimos a que te ustedes. acerques un poquito al mic. Y ahí ya lo tenemos bien Ahí está regulado mejor. para que charles. Ahí está, perfecto. Bárbaro. Vamos por la base. ¿Qué es la taxonomía? Taxonomía. Taxonomía. ¿Ves? Ya ni siquiera la sé Ya pronunciar. Miki ya nos está haciendo quedar mal. ¿Viste? Bien, es Bueno, che. una disciplina dentro de la biología. Bueno, la biología es extremadamente amplia, ¿sí? Ujú. Y la taxonomía es una disciplina que trata de, podemos decir, clasificar y ordenar la diversidad de seres vivos que hay en la Tierra, básicamente. Ordenar en el sentido de categorizar, ¿sí? Ujú. Es el gran etiquetador entonces. Básicamente eso, sí. Somos los encargados de estudiar los organismos, tanto Ujú. morfológicamente, bueno, ahora con la biología molecular también molecularmente, y los encargados de identificar a los organismos, ¿sí? Y cuando sea necesario asignarles nombres nuevos a las especies, básicamente. Por las dudas, o sea, vos, Santi, ayudanos a organizar si tenemos como un hilo conductor en la columna, pero le avisamos a Seba por las dudas, como hacemos con varios, Ujú. que nosotros con Miki preguntamos mucho desde la ignorancia y preguntas sueltas que se nos van ocurriendo. Sí. Está perfecto. Así que por las dudas. Y mi primer pregunta, random suelta, es, ¿quién define qué elementos sirven para categorizar una especie, por ejemplo? Bien. ¿Cómo se define? ¿Cómo se Empecemos marcan los un poquito límites? más atrás Dale. con lo que son las categorías. Ahí está. Hay categorías que se llaman categorías taxonómicas. Son Ujú. propuestas por un botánico en el 1700 de apellido Linneo, que propuso una serie de categorías. Escuchan hablar de los reinos, reino plantas, reino animal. Bueno, dentro de los reinos hay otras subcategorías. Todas esas categorías son jerárquicas. Es decir, que el reino involucra muchas categorías que siguen, se denominan filum, ¿sí? Ujú. Por lo general los nombres están en latín porque la taxonomía clásica era en latín. Y después los filum tienen órdenes, familias, géneros y especies, ¿sí? Entonces, todos los organismos están categorizados en esas categorías, valga la redundancia. Cuando uno encuentra una especie, sabe, básicamente, porque somos estudiosos de ese grupo. No es que yo me voy a poner a trabajar con plantas ni con aves, porque soy especialista en lagartijas. Ujú. Entonces, cada taxónomo tiende a especializarse en un grupo. Bien. Entonces, uno más o menos sabe, porque ha estudiado bibliografía, ha visto los organismos, ha visto los bichos, básicamente. Entonces, más o menos sabe a qué género, familia pertenece. Y yo quiero preguntar, ¿por qué elegiste las lagartijas? Me surgió una oportunidad, yo estaba cursando en la Facu en mis últimos años, y quien fue después mi director de doctorado, de posgrado, de postdoctorado, todo, Fernando Lobo se llama. Él trabajaba con lagartijas ya de antes, y me invitó a trabajar con él, y bueno, y ahí caí, y ahí quedé, ya desde el 2005 más o menos. A riesgo de volver a desilusionarme nuevamente, pero yo voy a soñar con que alguna vez esto cambie.
No, no sigas. Es No necesario. sigas. ¿Confirmamos que los dinosaurios no son reptiles? No, los dinosaurios son reptiles. Ah, bien. Sí, sí, sí. Las aves son reptiles. Me cago en... En el ¿Cómo que las aves son En el reptiles? sentido estricto de la palabra, las aves están más cercanas a los dinosaurios, a los cocodrilos, que los cocodrilos a las lagartijas mismas. Eso sabe de los 80s. El pollosaurio, ya lo dijimos. ¿Cómo los odio? Odio a los científicos. Sí, Milei No, también. uno más no. No, igual los aprecio un poco, pero... Acá tenemos Yo al sigo- Rexy, mira. Yo no entiendo. Todo cromado. No entiendo. Bueno, sí sé, bueno, o sea, fui criado a base de Jurassic Park y Pero me chicos, mintieron, te lo sé. trajeron a Rexy para que dejes Ya de sé, preguntar esas pero cosas. bueno, algún día mi sueño se cumplirá, es así. Y cuando uno comienza a trabajar sobre esto, Sí. empezás a investigar las especies, ¿cuáles son las cosas que empezás a tener en cuenta? Y también corregirnos si nos vamos a equivocar como en esto, de si especie es el término correcto, voy a ir de nuevo para atrás, perdón por lo desordenado de la pregunta. No pasa nada. Si trabajamos en escalas, en paraguas, ¿cuál es el paraguas mayor? En cuanto a, digamos, reinos, seguimos trabajando sobre reino. Sí, que ya prácticamente no hay reinos nuevos. Bueno, cuando yo empecé Claro. la facu, hace bastante tiempo, eran 5 reinos. Ujú. Y después surgieron unas cosas que se llaman dominios, porque encontraron unas bacterias bastante raras. Claro. Entonces se empezó a abrir. Teníamos que ponerle un nombre, claro. Claro, entonces crearon así. Bien. Pero Entonces, debajo del reino, el filum. Es El una filum. categoría. Tampoco ya no se describen filums nuevos. O sea, vos podés trabajar con todo un filum, pero es que es el filum cordados, por ejemplo, para que entiendan. Incluye peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos y un montón de otros organismos ok. que están ahí. Es prácticamente imposible estudiar todo. No, claro. Después del... Filum vienen los órdenes, Bien. y que ahí tenemos, por ejemplo, los vertebrados, Ok. que seríamos peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, y dejamos muchos otros grupos por fuera. Bien. Después, De orden viene familia. bien. La familia ya es un poco más acotada. Ok. ¿Sí? Dentro de la familia tenemos, bueno, hay un código de nomenclatura que te dice cómo nombrar las cosas. Y la familia, por ejemplo, con las lagartijas que trabajo yo, son de la familia Liolemidae, se llama. Ujú. Esa familia incluye 3 géneros. Bien. O sea, las familias incluyen géneros Sí, categóricamente. ok. Dentro de esos 3 géneros son Liolemus, que son con los que trabajo yo, Fimaturus, Ujú. y uno se llama Tenoblepharis, que vive en Perú. Bien. Y después, dentro del género, tenés las especies. per se. Ok. Ahí O sea, llegamos. las especies son como... Es la mínima unidad taxonómica, podemos Ok, definirlo. Por lo mínimo ahí con que está. puedes trabajar. Igual ahí los que trabajan con insectos se llaman entomólogos. Trabajan con escarabajos y ellos sí describen familias, órdenes, cosas así. Porque son muchos más diversos. Claro. Claro, el mundo de los insectos... Sí, muchísimo bueno, más amplio. son los organismos más diversos que existen. Ok, bien, bien, bien. Y ahí en eso, obviamente ya quedó establecido previamente, ¿puede pasar que surja hoy algún tipo de conocimiento que modifique alguno de esos órdenes? Sí, constantemente. Ok, O sea, las categorías, si bien son estables, pero van cambiando los integrantes. Existe algo muy asociado a la taxonomía que se llama filogenia, que es establecer las relaciones entre los organismos. Así como vos estableces tus primos, tus hermanos, uno establece especies hermanas, géneros hermanos, así. Antes se hacía todo con morfología. Como les decía, ahora el advenimiento de la biología molecular ha causado estragos, básicamente. Nos tuvimos que actualizar todos. Y ahora se utiliza mucho la biología molecular y caracteres de ADN, básicamente. Y eso trae aparejado nueva evidencia que te cambia las clasificaciones constantemente. ¿y eso qué otras implicancias puede tener? A ver, para capaz ustedes que están en el ámbito científico, obviamente les cambia la vida, su vida de estudio. Sí. Digamos, para nosotros, para el de a pie, el que aprendió un poco de biología en el colegio y de casualidad, esas modificaciones no nos llegan a afectar tan de lleno directamente, digamos. Te enteraste recién que las aves son reptiles. Sí, me ¿Cómo quiero te morir. afectó? Me quiero morir. En realidad Básicamente se lo eso es un vienen- cambio taxonómico muy Se lo grande. vienen diciendo los chicos Sí, hace pero yo no varios lo sé. programas. No sé, no entiendo. Pero Y muchos no no, lo voy a aceptar nunca. Muchos perdón. no lo aceptan, Claro. pero bueno. Pero es así, o sea, no creo que cambie sustancialmente a la vida cotidiana. Lo que sí puede cambiar eso muchas veces es a determinar áreas de conservación, por ejemplo, que es una Ajá. consecuencia de nuestro trabajo. No es lo que no es lo que yo hago particularmente. Sí, sí. Hay expertos en biología de la conservación, no soy yo. Pero nuestros resultados de trabajo los ayudan a ello a tratar de establecer áreas de conservación. No es lo mismo decir que en un área tenías
tal especie, o decir, no, tenés 5, que antes se consideraba una, y gracias a la labor de los taxónomos sabemos que esa una en realidad son varias. Entonces cobra fuerza esa área para conservar. Por ejemplo, a ese nivel cambia. No, además si nos podemos a pensar, no hablo de bibliografía universitaria académica, sencillamente el libro de ciencias naturales con el que vos estudiaste o el que estudiaron tus viejos, hoy por hoy ya está desactualizado y es obsoleto, hay cosas nuevas. Sí. En eso también impacta en cómo, digamos, en esta cuestión más terrenal, a nivel de educación, conceptos que, bueno, a nosotros se nos enseñó en una década, ya hoy por hoy pueden no ser así. Claro. ¿Hay algunas especies, a ver, como esto que decíamos del ejemplo de las aves están más cerca la gallina está más cerca del tiranosaurio Rex que otro animal que podríamos pensarlo? ¿Hay alguna otra especie que ustedes sepan que está como en el común popular de la gente de asociarlo a una categoría determinada y en realidad pertenece a otra? A ver, pienso, la típica confusión es el delfín, creo que es la primera que nos enseña. Sí. Que ahí nos quedamos recalculando todo porque como vive en el agua, respira bajo del agua y de repente dicen mamífero. ¿Okay? Claro. Sí, eso es típico. No se me ocurre, no se me viene nada otra, pero sí, los mamíferos marinos. Nos ha pasado en la facultad que tomar parciales o de que pedir ejemplos de peces y te ponen delfín. Delfín, Sí, claro. Pero bueno, es primer año, se entiende. Claro. Pero sí, eso yo creo que, bueno, no se me viene a la cabeza otro así. Quizás se puede pensar que no todos los reptiles están emparentados. Claro. En el sentido de decir, lagartijas y cocodrilos pueden Ah, verse bueno. parecidos, Claro. pero no son distantes. No es que de repente, tenemos el primo cocodrilo viene hoy a comer y es en realidad no, es un primo bastante lejano. Dentro de ese universo y ese conocimiento sobre los reptiles, ¿qué curiosidades así destacables Marsupiales. tenemos, por ejemplo? Que por ahí Los vos marsupiales decís, son uy, mamíferos, esto claro. está buenísimo para hablarlo en el asado del domingo porque seguro que la mayoría de la gente no lo sabe y me parece un datazo. Quizás la diversidad de formas y de colores que uno ve. Uno piensa en la lagartija y piensa en verde, usualmente. No, hay bichos anaranjados, amarillos, azules, con patrones distintos. Negros. Tenemos fotos. Sí, traje. Uy, a ver. Ese se llama Llolemos abdalai, es de Neuquén. Las manchitas blancas no se aprecian, pero suelen ser celestitas. Ese es de acá de San Antonio de los Cobres, Salta. Ajá. Se llama Llolemos albiceps. El nombre hace referencia a la cabeza blanca. Por Ok, eso, ceps, claro. Albiceps. Usualmente los nombres se ponen en base a alguna característica o a la localidad que se lo encuentra. Ese es chiliensis, por ejemplo, porque se escribió en Chile. Esa tiene como 300 años, una de las primeras del género que se escribieron. Ese siempre lo pongo de ejemplo, Qué se llama fachero. Llolemos ceruleus, ese es el vientre. Tampoco se aprecia, suele ser mucho más fuerte ese. Y yo ahí aprendí que el cerúleo era un color. Ahí Se llama está. Llolemos ceruleus. Para el mercadito. Ah, no Sí, tenía- Por el color del vientre que se llama, que es cerúleo, yo no tenía idea. Y acá nuestra región noroeste, Sí. en cuanto a la biodiversidad de lagartijas, ¿cómo estamos? Es riquísima. Es increíble. Vos vas, sin ir más lejos, te vas a San Antonio de Cobra, la Puna de Salta, y ahí conviven 4 especies del mismo género. O sea, los Llolemos son 4 especies distintas. Salta, Catamarca mucho más. Pero Salta, Catamarca, Jujuy y del NOA son las más ricas. Y El requieren lagartijas. las lagartijas. A ver, uno piensa en algunas especies animales y necesitan de un cierto tipo de clima para poder desarrollarse, o por cómo se ha movido la evolución y el mundo, han quedado alejadas o determinadas en distintas zonas. Hay animales que no encontramos en otras partes del mundo, digo. Lagartijas, aparentemente, hay en todos lados. Sí, salvo en los climas extremadamente fríos. En los polos Claro. no hay. Exacto. ¿Qué es lo que hace que a esta especie o a esta familia, no quiero tratar de equivocarme, Puede ser grupo y... ahí está, a este Correcto. grupo? ¿Qué hace que a este grupo Se llama Llolemos inti. que se puedan adaptar tanto a los distintos climas, biomas que hay en el mundo, relieves, todo? Y bueno, es prácticamente casi toda la diversidad animal tiene esa capacidad de adaptación a donde están. Por eso todos los grupos animales, hablo de animales porque de plantas Sí. no conozco mucho, pero tienen una gran diversidad. La lagartija, como te digo, hay en todos lados. Bueno, fíjate las aves y los mamíferos, que sí, nos alejamos un poquito, pero también han colonizado prácticamente
todos los ambientes. Las lagartijas tienen esa capacidad, a pesar de que no producen su propio calor corporal, podemos decirlo, como las aves y los mamíferos. Se llaman homeotermia, es un término. Ajá. Que nosotros generamos nuestro propio calor corporal. Bien. ¿Sí? Las lagartijas dependen del ambiente, por eso están asoleándose, ahí aumenta la temperatura, Claro. aumentan su metabolismo y pueden correr, alimentarse y todo. A pesar de eso, que podría considerarse una restricción, están en todos lados, salvo ambientes fríos, eso sí. Ahí lo tenemos a Juanjo, que hablaba, bueno, lo de los marsupiales, tiraba como otro ejemplo lo del ornitorrinco, ese Sí. ese experimento de animal que salió mal. Sí. Que pone huevos, Sí. y pone huevos entre comillas, así que ahí no sé. Y el ornitorrinco no es marsupial, son mamíferos monotremas. Sí, es un grupo que se llama prototerios, Ajá. y que son mamíferos, y las crías no maman porque las hembras no tienen pezones, sino que lamen directamente la leche de los pelos de la hembra. Y Oh. ponen Loco. huevos. No valen las crías vivas como todos los Claro. otros mamíferos. Pero tienen pelo, y el pelo es una característica exclusiva de mamíferos. Ujú. Es una cosa extraña. Que sí, tiene pico y patas de pato, una Sí, cola sí, sí. como de otra cosa. Un Es castor, rarísimo. no sé, una Sí, mezcla de es como- una cosa extraña. Es muy raro. Pero Es una cruz extraña. Para Sí, mí hubo sí. una orgía entre varias especies de animales. El arca y de salió Noé, el el arca de Noé. ornitorrinco. Es el rejunte que quedó. Dice yo, bueno, ¿qué hacemos con esto? Sí, Ornitorrinco. sí, sí. ¿Qué nos sobró? sí, puede ser. Bueno, ahí medio como lo marcabas. ¿Crees que en general tenemos desconocimiento de este grupo? Digo, porque de repente sí hablábamos de llamas, de guanaco, podemos distinguir tipos de perro, podemos distinguir tipos de gato, por más que decimos gatos, podemos distinguirlos. Pero yo siento que digo lagartija y para mí son todas la misma lagartija. Sí. ¿Crees que no son grupos animales más difundidos o que no Y tienen... no son muy carismáticos Claro. tampoco, pongámonos a pensar. Ujú. Todo el mundo tiene miedo a las lagartijas, básicamente. Todo el O mundo- dan un poquito de impresión al menos. Sí, y tienen la idea de que son todas venenosas, te van a morder, te vas a morir. Hay unas 2 especies de lagartijas venenosas que viven en México y nada más. No hay otra lagartija venenosa. Y, o sea, no son tan, no voy a decir lindas porque para mí son preciosas, pero Son facheras. Sí. hay mucha diversidad, pero no son tan carismáticas. Entonces, por eso es el desconocimiento. Claro. Y como vos decís, todo el mundo cree que son todas iguales y es la misma que está distribuida en todos lados. ¿El camaleón es lagartija o no? Sí, Bien. es africano el camaleón. Nosotros tenemos el camaleón, el falso camaleón le llaman, que vive acá en Sudamérica. Ajá. Se llama Bueno. Polycrus. Después uno que se hizo muy popular en los últimos años fue el gecko. Sí, se usa mucho como mascota. Es Sí. muy lindo, Sí, es muy sí. bonito. Hay una especie que se llama, un género que se llama taréntola, que es súper invasora. Ujú. O Asunción en Paraguay creo que caminó por las paredes, se esparció así, pero es algo introducido. Como introducir Oh. cualquier especie Claro. no es bueno. Acá han encontrado algunos registros también en Argentina de taréntulas silvestres, entre comillas, porque se Claro. les debe haber escapado a alguien y bueno, y Y andan por ahí. aparecieron. Sí, Obviamente si vamos para atrás, el punto, el núcleo donde la onda expansiva creció, obviamente lo podemos identificar, pero ¿hay una región en particular de donde sea el origen de las lagartijas o no? Como grupo. No, los biólogos en general Ujú. estamos en contra, se llama centro de origen Bien. y dispersión sería como Ujú. que el ejemplo del Arca de Noé o el Jardín del Edén, podemos Claro. decirlo. Eso es dogma, o sea, es una creencia y no es ciencia. Si bien hubo hipótesis que expresan que algunas regiones son más ricas en diversidad, pero no todo se explica por eso. Claro. Y aparte, en algún momento, en algún lado, tiene que haber algún ancestro de todos los Claro. reptiles del mundo que empezó a diversificarse, pero Sí. si Claro, si nos empezamos a ir para claro, atrás, algo... eso. Pero es muy difícil de probar y de saber bien cuándo fue ese momento justo y cuándo empezó toda la diversificación. Tremendo. O sea, por eso sí podemos hablar de algunas Mira ese. especies propias nuestras de la región. Sí, eso se llama endemismo. Ujú. Hay, no solamente en la lagartija, en muchos otros organismos que son endémicas de un lugar y otras sí que tienen una distribución más amplia. Por ejemplo, esa es de una zona de Mendoza. Se llama Leolemus smaug. Lo pusimos así por el dragón Por el dragón de- sí. mira. Yo soy fanático de Tolkien y
contagié a algunos de mis colegas que no son fanáticos y le pusimos ese nombre. Porque es dorado, así. Se llama Tenuis. Es Qué muy bonito. bonito. Ese es de los más lindos, sí. El tema de los colores, que estamos viendo una variedad de colores increíbles en las lagartijas y un poco se habló. ¿De qué es de lo que depende? Se cree que depende de la dieta. Como los pigmentos de las plantas o de los animales que se alimentan, ellos van a generar los pigmentos de diferentes. Tienen una célula especial que se llaman cromatóforos. Claro. Como todos tenemos cromatóforos. Pero ellos tienen unas especiales que le dan esa coloración. Muchas veces la coloración es para el periodo reproductivo nada más. O sea, se ponen coloradas así las hembras como para avisar que son receptivas. Claro. Y después cambian como para decirle al macho que no te preocupes, que ya está preñada, o sea que es al vicio. Es como la fiesta semáforo que hacíamos en Sí. nuestra adolescencia. Claro. Sí. Va por ahí. Bueno. Y ahí se va. De repente encuentran en la naturaleza una lagartija. De repente la llevan al laboratorio, pero primero la observan en la naturaleza, la llevan al laboratorio para análisis, para estudio, y empiezan a mirar. En esto coincide, en esto coincide, en esto coincide, entonces esto no coincide. ¿Cuántas categorías tienen que no coincidir, por ejemplo, para que ustedes puedan decir, este es un nuevo espécimen? Una especie nueva. Una especie nueva. Sí. Eso queda básicamente a criterio del que investiga. No es que... La ventaja y la desventaja, entre comillas, es que los reptiles, la lagartija en particular, tienen el cuerpo cubierto de escamas. Entonces nosotros contamos esas escamas, categorizamos. Es un trabajo engorroso. Wow. Y medidas, patrones de coloración, distribución, para que dos especies se consideren diferentes, no se tienen que reproducir entre sí, básicamente. Entonces, la primera pista es que estén aisladas. Una vive en un lado, otra vive en otro ambiente. Después vemos esas características y, como les decía, ahora se usan mucho secuencias de ADN. Todos están familiarizados con el término PCR, asumo. Lamentablemente De la peor forma nos enteramos, Sí. pero bueno, esa técnica se utiliza para obtener secuencias de fragmentos de ADN de los bichos, ¿sí? Ajá. De algún fragmento de un gen. Entonces se compara ahora también esos. De diversos genes se comparan. Y hay, para nuestro grupo de trabajo, hay como un porcentaje de diferencia que tiene que ver. Si supera el 3% de diferencia, es una evidencia extra de que sería distinto. Entonces tenés evidencia morfológica, evidencia molecular, la evidencia ecológica, que sería las distribuciones, que si hay otras distancias. Entonces, uno va trabajando y va encontrando esas diferencias y ahí dice, bueno, esto es nuevo. Y ahí eso ustedes lo exponen a la comunidad académica, científica, para que sus pares también comprueben, comparen esos datos y ahí... Exacto. Para que una especie nueva sea válida, necesariamente tiene que ser publicada en un artículo científico. El código de nomenclatura que yo les decía te regula eso. Si no la publicas en un artículo científico, no tiene validez. Y el tema de las especies nuevas, justamente, ¿en qué zona, o si tenemos registro a nivel mundial, en qué zona es donde más pueden llegar a estar apareciendo? Y si vos ves los registros de especies, es donde hay un camino al costado. Claro. Entonces, si vos explorás un lugar que no ha sido explorado, tenés muchas probabilidades de encontrar especies nuevas. Bueno, la zona de selva y de bosque, yo asumo que hay muchísimo sin explorar. Claro. Entonces, nosotros en la Puna, estos bichos se distribuyen más que nada en Puna, y es donde más trabajamos nosotros. Vos vas por ahí a algún cerro más al oeste, más cerca de la cordillera, cerros que son inaccesibles, y encontrás cosas nuevas. Claro. No es constante. No es que uno va a buscar tampoco exclusivamente Claro. una especie nueva, sino que es como una consecuencia del trabajo de campo. ¿Podemos llegar a dimensionar o a pensar cuánto nos falta por conocer? A nivel general, se estima que hay, de seres vivos, ¿no? Sin contar bacterias, aproximadamente unas 10 millones de especies. Y no llegamos a 2 millones, creo, que se conoce. Es lo que se estima. Nosotros, el grupo con el que yo trabajo es el Artigelo lemus, son 300 especies descritas hasta el momento, y se ha hecho una estimación hace varios años que tendría que ser 500 por lo menos. Pero yo creo que se quedaron recortos porque se describe entre 6 y 8 especies por año nuevas. Wow. No, porque se distribuye desde Perú hasta Tierra del Fuego, o sea, son muchos. Es un área bastante grande. Claro. Sobre todo el área de Bolivia y de Perú está prácticamente inexplorada, recién en los últimos 5 años se empezó a explorar más, entonces ahí surgen. Y ahí, por ejemplo, ustedes dependen de el trabajo que hagan los académicos peruanos, los académicos bolivianos, o ustedes pueden tener contacto desde Argentina con los gobiernos o con los encargados de realizar esas tareas de investigación y proponer realizar investigaciones allí. Todo junto.
Ok. O sea, tenemos contacto, tenemos colegas en Perú y en Bolivia, que son los que nos ayudan. Ellos por lo general son los que colectan los bichos, lo tienen, o muchas veces, bueno, yo no he ido a colectar, he ido a ver museos. Los bichos, una vez que se colectan, se depositan en museos. Eso es importantísimo. Pero tengo un colega que vive en Tucumán, que él ha viajado mucho a Perú y a Bolivia y ha ido a colectar, entonces el contacto es indispensable. O sea, es necesario, sí o sí. Digamos, es Pero dependés de... mancomunión total. Igual que acá, vos para ir a colectar necesitas un permiso. O sea, acá en Salta, la Secretaría de Ambiente, vos presentás un proyecto y te dan un permiso para poder ir a colectar. No es que uno va... No, como no puede ir a Porque le cazar pinta. tampoco, así nomás, claro. O sea, está todo enmarcado en un proyecto y está avalado por alguna institución. En nuestro caso, la universidad o CONICET. Y ya que está tan de moda preguntarse estas cosas, va la pregunta también de nuevo para Santi también y para Seba, los dos, que desde dentro de su área de conocimiento lo pueden responder. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve conocer las especies que nos rodean? Pero yo antes de que Seba conteste, porque yo Dale. sé que lo va a poder contestar bien, y cuando le pedí su resumen, porque esta es una charla que se dio, el tema es una charla que se dio en PINT del año pasado, Ajá. estuvo súper interesante, y una de las cosas que puso Seba en su resumen era la importancia de conocer nuestra biodiversidad, radica en que si uno quiere legislar, proteger esa biodiversidad, necesitas saber qué tenés. Yo no puedo de repente pensar en hablar de leyes sin conocer qué hay en la canasta o cuál es mi canasta. Y esto es una cosa que ya en otro momento lo he dicho acá en el programa y radica en eso. Y bueno, Seba coincidimos en ese sentido y estamos en dos áreas distintas. Él más en el campo y yo estoy con mis ratas en el laboratorio. Sí, básicamente es eso. O sea, un beneficio económico inmediato no va a existir ahora. O sea, salvo que me ponga a vender lagartijas, que no creo que funcione mucho, pero no hay un beneficio económico ni tampoco va a curar ninguna enfermedad, al menos por ahora. Lo que nosotros hacemos es lo que falsamente muchas veces se llama ciencia básica. O sea, nuestros resultados son utilizados por otros. Como te decía, lo de la conservación, por ejemplo, y lo que dijo Santi. Que tener idea de qué tenemos nos ayuda primero a saber con qué nos rodeamos. Estamos perdiendo biodiversidad. Constantemente se habla así, la pérdida de la biodiversidad. Pero ¿qué estamos perdiendo? Sí, se talaron 50.000 hectáreas de bosques. Pero ¿qué había en ese bosque? Nadie tiene idea muchas veces. Entonces es una forma de conocer. Todos los organismos vivos es un recurso natural no renovable prácticamente, porque se están perdiendo constantemente la biodiversidad. Entonces es una forma de nosotros saber y conocer nuestros recursos naturales. Y después, bueno, vendrá una aplicación. No, tampoco, no sé, quizás, bueno, vieron Spider-Man. Bueno, el Dr. Connors utiliza genes de lagarto para regenerar su brazo. Es una utopía quizás, pero por ahí no. Las lagartijas regeneran su cola, hay otros organismos que regeneran el cuerpo entero, entonces, saltando a la fantasía un No, poco más acá. obviamente, pero digo, a ver, podría ser en algún momento una aplicación. La ciencia ficción y la fantasía ha inspirado y motivado a muchos de los grandes inventos y progresos de la ciencia, digo. Claro. A Sí. partir de que alguien lo imaginó y le dijeron, sos un loco, de repente apareció alguien que dijo, che, pará, sí podemos viajar a la luna, che. Sí, Sí, de hecho, totalmente. en la columna de biomimetismo no lo hemos mencionado porque, bueno, es también un campo muy amplio, pero esta cuestión de poder encontrar en la naturaleza alternativas, entre comillas, más naturales para beneficiar nuestra salud, existe. Y esta cuestión de por ahí investigar los factores regenerativos, curativos de animales y poder ver después de llevarlo a nivel del ser humano, es algo que se hace. El ajolote es bastante estudiado en ese sentido. Y hablando, bueno, de esta cuestión de la importancia, el científico, el tecnólogo, digamos, ¿en qué puede llegar a diferenciarse del humano más terrenal? En la cuestión de ser innovador, en el sentido de ver desde otro ángulo las cosas, porque Seba dice, bueno, no tiene un beneficio económico, es verdad. Inmediato, sí. Inmediato en términos de decir yo te doy lagartija, vos me das Sí. criptomonedas, dólar, Claro. plata, lo que sea. Pero si vos te pones a pensar en decir, bueno, yo puedo realmente proveer información sobre las cuestiones ecológicas de mi región a el Ministerio de Medio Ambiente, de la provincia, de la nación, y le estás, en primer lugar, ahorrando el laburo de sentarse a ver qué hay, porque
digamos, el que ocupa esos lugares tiene que ver qué herramientas tiene a mano. Y por suerte hay gente como Sebastián que se pone en ese laburo. Entonces, de repente puedes reunir una comisión, que te hagan un informe, y bueno, vos sabés que las medidas que puedas tomar va a influenciar en cuánta plata recibe ese ministerio o no, en incluso poder prevenir toda esta cuestión de los incendios que tuvimos, Bueno, si no me equivoco, a principio de año, y que después las consecuencias sean más caras en todas las dimensiones. Entonces, Claro. esa es la importancia que tiene. Entonces, quizás no es un beneficio económico directo, pero indirectamente te ayuda a toda esta cuestión, plata que después tenés que destinar porque tenés que volver a reforestar si se puede hacer. Regiones que se han perdido, lo podés prevenir. Entonces, es plata que quizás después lo podés destinar para otras cosas. En ese Tremendo. sentido, es como hay que verlo, Ujú. en cuestión de cómo cambiás el ángulo de ver las cosas. O sea, yo veo un A, pero alguien puede ver, no sé, una B, por decir una cosa. Ujú. Por ahí radica la cuestión del científico.